Hola cazador, mi nombre es Claudia. Yo trabajaba en un pequeño restaurante en Jicotepec de Juárez, Puebla, junto con otras compañeras y la dueña del lugar. Siempre recordaré la historia que nos ocurrió en aquel restaurante, una experiencia que nos dejó marcadas de por vida. Había una chica que trabajaba con nosotras, Ana, que tenía una costumbre un tanto extraña. Siempre que terminaba de limpiar los platos y los restos de comida en la cocina, en lugar de tirarlos en el bote de basura como le habían indicado, los dejaba en el fregadero. La dueña del restaurante, doña Rosa, le repetía constantemente que debía desechar la comida correctamente, o de lo contrario, si no lo hacía mientras estuviera viva, tendría que regresar después de la muerte a comerse estos desechos, esto según la creencia de doña Rosa. Ana, sin embargo, nunca parecía tomarse en serio esta advertencia. Siempre respondía con una risa nerviosa y continuaba con su costumbre de dejar los restos de comida en el fregadero. Nosotras, sus compañeras, a menudo bromeábamos sobre lo macabro de la advertencia de doña Rosa, pero nadie le daba mucha importancia en realidad. Unos días después, Ana, aquella chica, dejó de ir al trabajo, así sin más, solo ya no la volvimos a ver nunca más. Esto, para tan solo un par de meses después, una compañera de la cocina nos contó que aquella chica había fallecido. Todas nos pusimos muy tristes, porque aunque Ana era tímida y misteriosa, llegamos a apreciarle mientras trabajó con nosotras. En fin, todo cambió una noche que jamás olvidaremos. Estábamos a punto de cerrar el restaurante, y como de costumbre, estábamos acomodando las cosas en la cocina antes de irnos. De repente, escuchamos un estruendo proveniente del fregadero, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Las cuatro nos miramos sorprendidas y asustadas, y sin dudarlo, nos dirigimos hacia la fuente del ruido. Al llegar, quedamos en shock. Allí en el suelo había un cerdo gigante y oscuro, masticando el tubo del fregadero, causando el estruendo que habíamos escuchado. Doña Rosa, valiente como siempre, intentó espantar a aquel animal, pero cuando el cerdo se volvió hacia nosotras, nuestras voces se quedaron atrapadas en nuestras gargantas. Aquel cerdo tenía la cara de Ana, la chica que había fallecido meses atrás. Sus ojos vacíos y desprovistos de vida nos miraban, y su boca masticaba el tubo de metal con una ferocidad sobrenatural. Era una visión aterradora que parecía desafiar toda lógica. Doña Rosa, temblando de miedo, trató de alejar al cerdo de la cocina, pero aquel animal simplemente desapareció en la oscuridad de la noche. Estábamos atónitas, sin palabras y en estado de shock. La advertencia de doña Rosa que habíamos considerado una superstición se había convertido en una horrible realidad. A partir de esa noche, nadie volvió a mencionar el incidente, y el restaurante cambió para siempre. La experiencia nos había dejado marcadas y asustadas, y aunque nunca supimos qué había ocurrido realmente, todas sentíamos que algo oscuro y sobrenatural había intervenido en nuestras vidas. El restaurante nunca volvió a ser el mismo, y el recuerdo de aquella noche siempre nos persiguió. Las advertencias de doña Rosa sobre las consecuencias de no desechar la comida correctamente nos atormentaban, y nos hicieron pensar que a veces en lo más profundo de la oscuridad, las leyendas urbanas pueden cobrar vida de la manera más aterradora y horrible. Gracias, cazador. Cazador, buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos, y hace algunos años me embarqué en un viaje mítico desde Nuevo Laredo hasta Michoacán. Esto lo hice en mi confiable camioneta. Yo, como un amante de la aventura y la adrenalina, siempre había soñado con recorrer los caminos más remotos de México. Sin embargo, lo que estaba a punto de experimentar superaría todas mis expectativas y me llevaría a un encuentro aterrador con el mítico chupacabras. Aquel día, el sol de mediodía brillaba implacablemente sobre el paisaje árido de Nuevo Laredo. Esto cuando comencé mi travesía. La carretera se extendía interminablemente ante mí, y la emoción de la aventura me llenaba de energía. Las primeras horas de mi viaje transcurrieron sin contratiempos, pero a medida que me adentraba en terrenos más aislados y boscosos, las cosas se comenzaron a poner un poco extrañas. Mi camioneta avanzaba por un estrecho camino rural, cuando de repente, una cabra saltó inesperadamente al camino. Yo no tuve tiempo de frenar y la camioneta chocó contra la pobre cabra. Después del impacto, bajé rápidamente del vehículo para verificar el estado de la cabra, que yacía herida en medio de la carretera. Mientras intentaba ayudar a la cabra, me di cuenta de que algo estaba observándome. Yo miré rápidamente hacia la espesura del bosque y ahí, emergiendo de las sombras, vi al chupacabras en toda su espeluznante gloria.
La criatura tenía ojos rojos brillantes y un pelaje erizado. Su aspecto era tan terrorífico como las historias que había escuchado. El chupacabras, furioso por mi intervención en su casa, avanzó hacia mí con ferocidad. Sus colmillos afilados y su mirada de rabia me llenaron de mucho pavor. Yo comprendí en ese momento que había interrumpido su cacería y que el chupacabras no estaba dispuesto a perdonarme. Desesperadamente, intenté regresar a mi camioneta mientras la criatura se balanzaba hacia mí con sus garras letales. Afortunadamente, pude arrancar el motor justo a tiempo y escapar de las garras del chupacabras. Durante los días siguientes, el acoso de la criatura se intensificó. Aparecía en medio de la carretera, dejando cadáveres de animales como advertencia. Cada vez que me detenía, sentía su mirada acechándome desde las sombras, como si estuviera esperando el momento adecuado para atacarme. Mi travesía desde Nuevo Laredo hasta Michoacán se convirtió en una leyenda en la región, una historia que contaba a todos los que quisieran escucharla. Enfatizaba cómo mi encuentro con el chupacabras había sido causado por mi interrupción en su cacería, y cómo la aventura en las carreteras solitarias de México podían tomar formas inimaginables, con encuentros aterradores que cambiarían la vida para siempre. Aquel día, aprendí que la valentía y la curiosidad pueden llevarte a lugares inexplorados, pero también pueden desencadenar eventos inimaginables y perturbadores en el camino. Gracias por escucharme, cazador. Mi nombre es Pedro, y vivía en una hermosa casa en una tranquila zona residencial. La vida en aquel lugar siempre había sido apacible, con vecinos que se conocían desde hacía los años, y rutinas que se repetían sin cambios significativos. Pero un día, todo cambió cuando una familia nueva se mudó a la casa de al lado. Los Rodríguez, como se hacían llamar, llegaron a la zona con una mudanza de camiones enormes que ocuparon toda la calle durante horas. Yo no pude evitar asomarme por la ventana para observar el ir y venir de cajas y muebles mientras se apoderaban de su nuevo hogar. Mi esposa María y yo nos preguntamos quiénes serían y qué tipo de vecinos serían. Al cabo de unos días, decidimos darles la bienvenida y llevarles un plato de galletas caseras. Ellos fueron muy amables y nos invitaron a conocer su nueva casa. Aquella casa era espaciosa y tenía un encanto peculiar, con muebles antiguos y un aroma a madera que te hacía sentir como si estuvieras en otra época. A medida que pasaron las semanas, comenzamos a notar algo extraño. Por las noches, escuchábamos ruidos provenientes de la casa de los Rodríguez. Eran golpes, arrastre de muebles y voces incomprensibles. Al principio, pensamos que eran ellos mismos, quizás haciendo reparaciones o moviendo muebles a altas horas de la noche. Pero los ruidos se volvieron cada vez más frecuentes y desconcertantes. Decidimos acercarnos a ellos para preguntar si todo iba bien. Durante una tarde de café, mencioné los ruidos, esperando que tal vez tuvieran una explicación lógica. Su esposa, del señor, Laura, pareció sorprendida y dijo que habían estado escuchando los mismos ruidos, pero habían pensado que provenían de nuestra casa. La conversación se volvió incómoda, mientras ambos tratábamos de entender de dónde venían los misteriosos sonidos. Decidimos hacer una pequeña reunión entre nuestras familias para discutirlo con más detalle. Durante la conversación, los Rodríguez compartieron que habían investigado en la casa, buscando cualquier posible fuente de los ruidos, pero no encontraron nada inusual, ninguna explicación para los sonidos nocturnos. La incertidumbre nos dejó a ambos intrigados y preocupados. Si ni nosotros ni los Rodríguez éramos la causa de los ruidos, entonces ¿quién podría ser? La conversación dejó una inquietante sensación en el aire, mientras tratábamos de desentrañar el misterio que se escondía en la casa de al lado. Los ruidos, por supuesto, continuaron, y las noches se llenaron de misterio y suspenso, mientras tratábamos de encontrar respuestas a este enigma que había invadido nuestra tranquilidad. Con el tiempo, los ruidos se intensificaron y comenzaron a afectar la vida cotidiana de ambas familias. Los sueños se volvieron intranquilos, y la tensión creció en nuestras casas. Algunos de los sonidos eran tan aterradores que nos despertaban en medio de la noche, y las pesadillas se volvieron una constante en nuestras vidas. En una reunión desesperada, los Rodríguez y nosotros discutimos la posibilidad de mudarnos, pero la incertidumbre de si el problema nos seguiría donde quiera que fuéramos nos aterraba aún más. Ninguno de nosotros podía entender lo que estaba sucediendo y por qué los ruidos continuaban. Una noche, durante las peores tormentas que jamás habíamos experimentado,
los ruidos alcanzaron su punto máximo. El sonido de golpes, arrastre de muebles y voces llenó el aire como si estuviera poseído por una presencia maligna. Nosotros corrimos hacia la casa de los Rodríguez en medio de la lluvia torrencial y nos encontramos con la puerta abierta. Dentro, encontramos la casa en completa oscuridad, con velas encendidas en el suelo y símbolos extraños dibujados en las paredes. Los Rodríguez estaban visiblemente perturbados y en estado de shock. Nos explicaron que habían estado investigando los ruidos por su cuenta y que creían que algo sobrenatural estaba ocurriendo en la casa. El terror se apoderó de nosotros mientras escuchábamos sus escalofriantes historias de encuentros con sombras y voces inhumanas. Nos dimos cuenta de que no éramos los únicos que habíamos estado sufriendo y que el mal que habitaba en esa casa había afectado a todos por igual. Gracias. Hola, cazador. Mi nombre es Victoria y quiero compartir una historia real que vivió mi abuela hace muchos años cuando ella era joven. En aquel entonces, ella trabajaba como enfermera de noche, esto para ayudar a cubrir los gastos de la casa, ya que tenía la responsabilidad de criar a 7 hijos. Su trabajo consistía en atender a pacientes en sus hogares cuando tenían emergencias médicas. La rutina de mi abuela solía ser intensa, ya que había momentos en que los clientes necesitaban su ayuda en medio de la noche. A menudo, alguien iba a buscarla a nuestra casa cuando había una emergencia médica. Después de atender al paciente y asegurarse de que estuviera estable, mi abuela debía regresar rápidamente a casa para descansar antes de su próximo turno. Sin embargo, algo inusual comenzó a suceder. Los familiares de los pacientes que habían ido a buscar a mi abuela, esto con la intención de llevarla de regreso a casa, se encontraban con una sorpresa desconcertante. Cuando se apresuraban a alcanzarla para ofrecerle un viaje de regreso, veían a mi abuela caminando decididamente por la calle, aparentemente acompañada por 2 hombres vestidos de blanco con capuchas. Estos familiares asumían que los 2 hombres de blanco eran los hijos de mi abuela, quienes venían a acompañarla y asegurarse de que llegara a casa a salvo. Sin embargo, la verdad era que mi abuela se marchaba completamente sola, esto sin ningún tipo de acompañamiento. Ella nunca había notado la presencia de estos misteriosos acompañantes, y siempre se dirigía a su hogar rezando en silencio mientras caminaba sola por el oscuro camino. La revelación de esta extraña coincidencia ocurrió cuando uno de los pacientes de mi abuela comentó: «Usted tiene unos hijos maravillosos. Siempre vienen por usted para que no tenga que regresar sola a su casa». Mi abuela se sintió profundamente desconcertada por esta afirmación, ya que sabía que nadie la acompañaba en regreso a casa. Lo único que hacía era recorrer el camino con la única compañía de sus propias oraciones, en busca de llegar a salvo a su hogar. Esta historia se convirtió en una anécdota de que mi abuela compartió a lo largo de los años, y siempre la recordamos como un misterio inexplicable que rodeó su trabajo como enfermera nocturna. Aunque nunca pudo explicar quiénes eran los misteriosos hombres de blanco, esta historia nos recuerda que, a veces, en medio de lo desconocido, la fe y la determinación de las personas pueden brindarles la fuerza para superar los desafíos de la vida. Esta es mi historia, cazador. Gracias.